Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en lo que podríamos llamar un auténtico thriller histórico del antiguo Oriente Próximo. Es una historia alucinante basada en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, donde encontramos de todo: influencia familiar supertóxica, un colapso político en tiempo récord y un secreto increíble que, literalmente, salvó a toda una dinastía. Vamos a verlo. Y empezamos fuerte, directamente en el caos de la corte real, con una frase que pone los pelos de punta. El texto dice literalmente: su madre le aconsejaba que hiciera cosas malas. Hablamos de Atalía, la madre del rey Ococías, que fue básicamente la arquitecta de su ruina. Es tremendo, ¿verdad? Nos hace pensar de inmediato en el impacto tan brutal que pueden tener las personas más cercanas a nosotros, marcando el rumbo de una vida directamente hacia el abismo. Así que pasemos a la primera parte, la ruina de Ococías. Fijémonos en esto. Ococías tenía solo 22 años cuando subió al trono. Súper joven, pero su gobierno, duró exactamente un año. La razón: tras la muerte de su padre, cometió el terrible error de dejar que la corrupta casa de Acab, la familia de su madre, se convirtiera en su principal círculo de consejeros. Como veremos, elegir tan mal a quién escuchar tuvo unas consecuencias letales casi de inmediato. Y esta línea de tiempo muestra a la perfección lo rápido que se fue todo a pique. Fue una caída en picado constante. Empieza con su coronación y enseguida se mete en una alianza militar en Ramoth Galad que estaba condenadísima al fracaso. Después hace una visita aparentemente inofensiva a un enfermo en Jezreel y todo acaba de forma abrupta con su captura y ejecución a manos de Jehú. Un colapso político total en apenas 12 meses. Una locura. Esto nos lleva a la segunda parte: consecuencias de las malas alianzas. El punto clave aquí es entender que las malas alianzas no se llevan por delante solo al líder, ¿qué va? Tomar decisiones como escuchar a la casa de Acab o aliarse con Israel creó una especie de onda expansiva que arrasó con gente totalmente inocente. Fue una ruina absoluta, al punto de que los príncipes de Judá, que eran los sobrinos y siervos de Ococías, terminaron ejecutados junto a él como daño colateral. El mal siempre salpica a más personas de las que imaginamos. Y claro, al analizar la historia, vemos que las cosas no pasan por puro azar. A menudo la justicia se ejecuta a través de movimientos políticos que parecen de lo más cotidianos. El relato detalla que fue una intervención divina la que provocó la caída de Ococías, precisamente mediante esa simple visita, para ver al rey Jehoram, que estaba herido. Es fascinante ver cómo los grandes desenlaces pueden esconderse en decisiones aparentemente ordinarias. Pero aquí viene un giro bastante curioso. A pesar de todo, Ococías recibió un entierro digno. Y no, desde luego no fue por sus propios actos, porque su reinado fue un auténtico desastre. Fue puramente por el peso del legado espiritual de su abuelo, Jehosafat. El pueblo dijo: es que es el nieto de Jehosafat quien buscó lo correcto con todo su corazón. Es un recordatorio sumamente poderoso de cómo el buen nombre de alguien fiel puede seguir hablando por sí solo mucho tiempo después de morir. Avanzamos a la tercera parte: ambición y destrucción real. Tras la muerte de Ococías, llegamos a una de las partes más oscuras de esta historia. Cuando Atalía se enteró de que su hijo había muerto, ¿qué hizo? ¿Llorar su pérdida? Para nada. Tomó la decisión más atroz posible. Aniquiló sin pestañear a todo el linaje real de la casa de Judá para tomar ella misma el control absoluto del trono por la fuerza. Es escalofriante ver hasta dónde puede llegar el ser humano cuando está cegado por el control absoluto. Esa ambición sin límites, sencillamente, lo arrasa todo a su paso. Pasamos a la cuarta parte: valentía en el silencio. En medio de todo ese horror, el relato nos presenta un contraste brutal. Por un lado está Atalía, que es la viva imagen de la ambición incontrolable, el caos ensordecedor y la destrucción total. Pero frente a ella emerge la princesa Jehosabeat. Ella encarna algo totalmente distinto, una valentía silenciosa, capaz de arriesgarlo absolutamente todo para salvar una vida. Mientras una destruía el reino a base de terror y ruido, la otra lo estaba salvando en el más absoluto y cuidadoso silencio. Porque, y esto es súper importante, un solo acto silencioso de coraje puede alterar el curso de la historia por completo. A ver, Jehosabet no era una general al mando de un gran ejército. Simplemente cogió al pequeño Jehoás, un bebé indefenso, junto con su nodriza, y los escondió en un dormitorio de aquel palacio. Es una lección preciosa sobre cómo los actos de lealtad más discretos pueden tener un impacto gigantesco, al punto de salvar a toda una dinastía de la extinción total. Y así entramos en la quinta parte: promesas que nunca fallan. Imaginemos la tensión. Durante 6 larguísimos años, con una tirana implacable gobernando el país, el heredero legítimo estuvo escondido y a salvo. ¿El lugar? La casa del Dios verdadero.
Allí estuvo, oculto a los ojos de la reina, pero totalmente protegido en un espacio sagrado. Y de esta manera, mantenida en el más absoluto secreto, se logró preservar intacta la importantísima línea de David. Si lo miramos desde una perspectiva puramente humana, parecía el fin. Cualquiera habría dicho que la dinastía real de David había sido borrada del mapa. Pero aquí aprendemos que los propósitos divinos siempre triunfan, incluso cuando se pierde toda esperanza y las circunstancias apuntan a un escenario imposible. Esa protección actuó en la sombra, en completo silencio, pero fue totalmente infalible. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final enorme. Cuando vemos que la ambición desmedida y la corrupción amenazan con destruirlo todo a nuestro alrededor, la gran pregunta es, ¿tendremos el coraje de ser como Jehoshaphat? ¿Nos atreveremos a proteger la luz y hacer lo correcto, aunque nos toque actuar desde la sombra? Es una de esas preguntas que, la verdad, nos resuenan profundamente a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Y ya sabemos, a seguir investigando y profundizando en los grandes detalles de la historia.